Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar el cierre de la pretemporada de los peruanos en Arabia Saudita. En partido amistoso, el Al-Ahly de Christopher González perdió por 2-1 frente al Al-Shabab con los tantos de Christian Huanca y Nawaf Al-Abid. De esta manera, el equipo del volante nacional quedó preparado para su debut en el torneo saudí el próximo 26 de agosto cuando reciban al Al-Ittihad. Recordemos que el Al-Ahly recién ascendió a la primera división de su país este año, por lo que tendrá la tarea titánica de mantenerse en esta categoría. Mientras que el Al-Hilal de André Carrillo también jugó un partido amistoso frente al Al-Batin, al que vencieron por 2-0 con los tantos de Luciano Vieto y Odín Igalo. La Culebra participó en este duelo preparatorio, por lo que llegará en óptimas condiciones al debut oficial el jueves 25 de agosto cuando visiten al recién ascendido el Al-Khalej, donde los actuales campeones de Asia buscarán su cuarto título consecutivo en Arabia Saudita, esperando que André Carrillo siga coleccionando trofeos en Medio Oriente. Por lo pronto, el primero de ellos sería la Lusail Super Cup, que se disputará el 9 de septiembre en Qatar contra el campeón de la Liga de Egipto. Por otra parte, el Al-Fateh de Cristian Cueva y Alex Valera cerrará su pretemporada solo entrenando con todo el plantel de cara a su debut al próximo 25 de agosto cuando reciban al Al-Tawon, esperando que los dos seleccionados nacionales sean titulares, tengan minutos con el equipo verde-azul y sigan regalando chocolate peruano en tierras árabes. Y ya que hablamos de la Liga Profesional Saudí, el futuro futbolístico de Miguel Trauco cada vez se va acercando más al fútbol de Arabia. Así lo mencionó el periodista deportivo Franz Tamayo. Desde Arabia Saudita informan que Miguel Trauco estaría cerca de llegar a esa liga. Esperemos entonces la oficialización de su llegada a algún club de este país, ya que hoy por hoy no estaría siendo convocado a la selección peruana, en propias palabras del técnico de la bicolor Juan Máximo Reynoso. Veremos entonces si teniendo una buena temporada en Asia puede ser convocado, no para los amistosos de septiembre, sino de cara al proceso eliminatorio del próximo año, aunque sea como suplente de Marcos López o Paolo Reina. Y los trapitos sucios de la mala gestión de la Federación Peruana de Fútbol siguen saliendo semana tras semana. Esta vez, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Óscar Romero, se refirió acerca del pedido de la información de la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos a los clubes de fútbol sobre sus aportes a la federación y de irregularidades detectadas en la entrega de premios, publicidad, aportes, derecho de transmisión de partidos y otros. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos, el cuarto despacho, ha oficiado a los diferentes clubes para que emitan una información respecto a aquellos aportes que hayan tenido desde el año 2016 hasta la fecha, inclusive respecto a irregularidades detectadas por los clubes con la Federación Peruana de Fútbol como aportes, premios, publicidad, derecho de transmisión de partidos, entre otros. ¿Esto a qué se debe? Por si acaso, esta es una investigación del año 2019, porque según entendemos hay una investigación ya abierta. Eso es lo que se ha cursado esta fiscalía a todos los clubes. Le da 5 días hábiles. Si los clubes a los que ha oficiado no informan, esto se tomará como un rehusamiento al pedido de la fiscalía, lo cual, de acuerdo al decreto legislativo 1106, que es el que regula todo el delito de lavado de activos, pueden ser denunciados. Esta pena va entre 2 y 4 años por no informar. El lavado de activos lo que persigue es encontrar cuál es el origen del dinero, que hoy día incluye a las personas jurídicas. Es decir, por ejemplo, a la Federación Peruana de Fútbol, que es una asociación civil sin fines de lucro, es una persona jurídica de derecho privado. A los clubes también, porque son personas jurídicas de derecho privado. ¿Y puede ser sancionada la persona jurídica? Sí, efectivamente, no le van a poner una pena, pero sí son penas accesorias. En este caso, ¿hasta dónde podría ir el Poder Judicial? Hasta liquidar a la persona jurídica. La gran pregunta es, ¿pasará algo con esta investigación? Recordemos que el Team Lozano salió
libre de polvo y paja, en primera instancia, por la acusación de favorecimiento al club Juan Aurich de Chiclayo. Como se recuerda, a la FIFA, Conmebol o la Federación les importa un comino lo que la justicia regular puede dictaminar. Solo con decir que son una entidad privada, se sienten con derecho de hacer y deshacer lo que les venga en gana. En fin, veremos qué sucede con esta investigación. Por la jornada 3 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez le ganó como local por 3-2 al Utrecht. Ambos atacantes nacionales estuvieron en el banco suplentes, pero solo Empaché entró a los 88 minutos para quemar tiempo porque no hizo nada en la cancha. Mientras que el defensa peruano, como siempre, fue titular, jugó los 90 minutos, cumpliendo una decente actuación, ya que si bien perdió en la mayoría de los individuales, todos por abajo, sin despejes o bloqueos, no fue el mejor partido del Central Nacional. Es por esto que los visitantes sigan ganando en el primer tiempo por 2-1 con los tantos de Anastasios Doubicas y Bas 2. Felizmente para los rojiblancos, le irían la voltereta con los goles de Rui Méndez y Yari Black. Con este resultado, el equipo neerlandés asciende al 9º lugar con 4 unidades y la próxima fecha visitarán al Feyenoord de Marcos López el 27 de agosto, donde podríamos ver un duelo de peruanos en Europa si es que llegan los papeles de lateral izquierdo y es considerado por su técnico Arne Slot, que ya anticipó que aún tiene que medirlo en los entrenamientos. Por la segunda jornada de la Liga Santander de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia perdió como local por 4-1 frente al Real Madrid. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 84 minutos, cumpliendo una regular actuación, ya que si bien no pudo contener al medio campo del campeón de Europa, ganó en pocos duelos individuales y en el segundo gol de Luka Modric se quedó plantado en el piso con un poste, resbalando tristemente. Sin embargo, pudo despejar algunos balones de su área, interceptando otros, bloqueando remates. Aunque no fue el mejor partido de Tapia, fue superado junto a sus compañeros en defensa por el ataque contundente de la Casa Blanca. Es por eso que lo ganaron con los tantos de Karim Benzema, Vinicius Jr., Federico Valverde y Modric. Por todo esto, los fanáticos peruanos ya le tiran barro al mediocampista nacional y piden que no sea convocado a la selección y menos que sea titular en la blanquirroja. O sea, lo típico de nuestros volubles asesinos de los teclados. Con este resultado, el equipo de Balaídos es 14º con solo un punto y la siguiente jornada visitarán al Girona el 26 de agosto. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!